Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil, y cual cordero perecer en una cruz clavado fue. Por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, flores tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclaman los triunfos de la cruz. A él pues adorar, Señor de salvación, gloria eterno tributa en todo corazón. Judaísmo, cristianismo y adventismo. Hoy vamos a estudiar un tema que lo vemos de suprema importancia para el tema del judaísmo, porque aún andamos en el tema del judaísmo. Y tiene que ver con el templo de Jerusalén, aquel templo que hoy en día el mundo cristiano, el mundo judío, los mesiánicos están tratando, haciendo todo lo posible para que este templo sea nuevamente edificado, porque cumple un rol importante, un papel bien preponderante en las profecías bíblicas para el mundo cristiano y para el mundo judío. El templo de Dios tiene que ser edificado. Algunos creen que va a ser edificado antes del rapto secreto. Otros dicen que la señal para la edificación del templo va a ser exactamente cuando Dios rapte a su iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Cuando se termina el tiempo de los gentiles, Dios tomará nuevamente el residuo, el remanente de Israel, y hará con Israel, esta gran nación, su obra final. Así que Dios tiene un tiempo para los gentiles, esto es lo que se cree, y otro tiempo para el Israel literal en los días finales de la historia. Y allí se van a desarrollar en esa última semana profética en el templo de Dios, es lo que cree hoy el mundo cristiano, donde se sentará el anticristo. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿realmente el templo de Israel va a ser edificado?
va a ser edificado o reedificado este templo nuevamente. Déjenme decirles algo para el comienzo de esta prédica, o estudio más bien en este día. El templo de Jerusalén, no importa, escuchen bien, si es edificado o no. En esto se basará el estudio de hoy. Pero es tanto material que tuvimos que dividir el tema en dos. Tanto material, y veo que lo que vamos a hacer en esta mañana es de tanta importancia, porque es como la base de lo que vamos a ver en la segunda parte de este tema, si el templo de Jerusalén va a ser edificado o no, y cuánto importa esto para el mismo Dios. Le digo de entrada que a Dios no le importa si este templo es edificado nuevamente o no. Para mí, lo que hemos estudiado en la palabra de Dios un poquitico, nos damos cuenta de que no importa realmente si este templo es edificado, porque no cumple ningún rol, ningún papel importante para las profecías apocalípticas en este tiempo final. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte del tema. Pero si no vemos esta base, si no vemos el principio del tema, el templo de Dios, obviamente no vamos a entender lo segundo. El enemigo ha engañado a las iglesias, ha engañado hoy al pueblo judío también. Ha cambiado el funcionamiento o el reloj profético de la palabra de Dios. Estaba escrito en la palabra de Dios que tenía que cambiar los tiempos y la ley. De esto vamos a hablar también un poquitico en otra presentación. Se conoce mucho y se habla mucho acerca del cambio de la ley, pero hoy en día no se habla mucho acerca del cambio de los tiempos. Y está haciendo mucho más daño aquella profecía en Daniel 7:25 sobre el cambio de los tiempos en todo el mundo cristiano y en todo el mundo religioso. Está haciendo más daño el cambio de los tiempos hoy en día que cualquier otra cosa. Porque si no entendemos el reloj profético de Dios, si no entendemos las profecías de Dios para este tiempo final, obviamente vamos a estar engañados. Para ver el tema del templo de Dios, el templo que dicen muchos que es donde Dios se va a manifestar en el tiempo final, donde va a descansar su presencia luego del rapto de la iglesia, tenemos obviamente que entender el templo de Dios aquí de la Biblia, porque la palabra de Dios tiene que hablarnos. La palabra de Dios es profecía desde su comienzo hasta su mismo final, y viendo el templo que Él inauguró a través de Moisés en esta tierra. Primero fue un tabernáculo, porque antes de ser construido templo, cuando nosotros vamos a la palabra templo, nos damos cuenta, o nuestra mente se remonta a Salomón, el templo de Salomón, Primera de Reyes, capítulo 8, y de ahí en adelante nos damos cuenta que la palabra de Dios nos habla de la inauguración de un templo que estaba ya hace un tiempecito siendo edificado. Pero antes del templo, luego de eso viene el templo de Zorobabel, después del exilio, 70 años después fueron a Babilonia, y luego después, un poquito más adelante, nos damos cuenta que Herodes embellece este templo que se le llamó el templo de Zorobabel. En el año 70 el templo fue destruido, completamente destruido por los romanos. Las ruinas fueron tremendas. Dice la palabra de Dios claramente en Mateo 24, no quedó piedra sobre piedra que no fuera removida. Así que el templo nos remonta ¿a dónde? A Salomón. Pero antes de ser un templo, primeramente fue un tabernáculo. Un tabernáculo, un santuario a donde Dios moraba, donde estaba la presencia de nuestro Dios. Déjeme decirle algo. Si perdemos detalle del tema que estamos dando ahora, es muy importante lo que vamos a ver. Es imposible que entendamos lo que vamos a ver al final, porque al final vamos a hablar de muchos engaños satánicos para este tiempo y para el tiempo que viene, para el tiempo final. Y el pueblo de Dios debe de estar completamente imbuido del Espíritu Santo por la lectura de la palabra de Dios para contrarrestar estos engaños, y para que aunque nosotros mismos en algún momento de la historia veamos el templo de Jerusalén siendo edificado, los cristianos yendo hacia Jerusalén, los sacrificios nuevamente restableciéndose, nuestros ojos viendo esto
nuestras manos, todo palpando de que el templo fue edificado nuevamente, nosotros entonces creamos lo que dice la palabra de Dios y no lo que están haciendo los hombres, ni tampoco lo que están diciendo los hombres que pasará cuando esto suceda. Vamos primeramente a ver lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 25, Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Y hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Éxodo 25, capítulo 8. Y leo para ustedes. Primero voy a leer el primer versículo para que vean que estaba hablando Jehová con Moisés. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo. Vienen varias cosas y luego viene el verso 8. Dice: y harán un santuario para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Ya de momento ya estamos viendo que el santuario es morada, es simplemente morada de Dios. Era la habitación del Dios, el Rey del universo, el Eterno, quería habitar entre su ¿qué? Entre su pueblo. Y él le dijo a Moisés: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora sigue diciendo el versículo 9: conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que todo lo que estaba en ese templo fue diseñado por el mismo Dios. El mayor de todos los arquitectos se llama Dios. Porque todo lo que hizo Moisés, Bezalel y todo lo que construyeron el templo y los vasos sagrados, todo lo que hicieron allí para Jehová, fue exactamente una copia exacta. Era un modelo lo que se le había mostrado a quién, a Moisés. Es decir, se le había dado una visión a Moisés de todas las medidas exactas del templo tal cual y como era. Y Dios, a través de ese templo celestial, el verdadero, le mostró a Moisés para que Moisés hiciera ¿dónde? En esta tierra. Vamos un momentico al versículo 40 del mismo capítulo. Dice: mira, hazlos conforme al, que dice, modelo que te ha sido mostrado ¿a dónde? En el monte. Así que tenía que hacerlo conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte. Allá en el monte Moisés recibió instrucciones de parte del mismo Dios. Dios habitaba en el templo, en el santuario, allí en el tabernáculo de reunión que hizo Dios a través de Moisés y a través de los israelitas para él tener comunión más directa, más estrecha, más íntima, estar más cerca de su pueblo y de su habitación. Vamos un momentico, porque ahora lo que vamos a leer parece una contradicción completa en la palabra de Dios. Hechos 17, versículo 24. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto está duro y déjeme decirle que vuelvo a repetir que parece toda una contradicción. ¿Cómo puede ser de que por allá por Éxodo nos dice: me harán un santuario para mí? Déjeme decirle que el santuario, el templo y lo que Dios mandó a hacer un poco más adelante, los hombres se lo cogieron para ellos. Pensaban que era de ellos. Empezaron a hacer ritos y a confiar en esos ritos y empezaron a tener jerarquía aún dentro del mismo templo. Y ustedes saben todos los pecados que vinieron en la historia del pueblo de Israel. Pero vamos a dejar eso por allí. Por allá dice el Señor: yo habitaré en medio de ellos. Iba a ser la morada de Dios. Pero por aquí nos dice en el libro de Hechos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas.
¿Será que se equivocó la palabra de Dios aquí? ¿Se equivocaron los apóstoles al escribir esto en el libro de Hechos de los Apóstoles? Vamos un momentico al capítulo 7 del libro de Hechos, capítulo 7. Y vamos a revisar cuando Esteban está haciendo la historia de todo el pueblo de Israel. Miren lo que dice a partir del versículo 47. Dice, mas Salomón edificó casa. Ya no está hablando solamente del templo, ahora está hablando de la casa de Jehová, es decir, del tabernáculo. Está hablando ahora del templo de Salomón. Y dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Vuelve y lo repite. Y sigue diciendo, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? La Biblia no se contradice, desde el Antiguo Testamento nos lo venía anunciando. El problema es que el tema del templo viene hoy, ahora, en este momento, en este día, tiene que darnos una lección grande el Señor aquí en toda la palabra de Dios. Vamos a hacer un rastreo por toda la Biblia para ver qué es lo que significa ese tabernáculo. ¿Qué cosa es ese templo? Que la gente hoy en día no lo estudia, no sabe lo que significa en la palabra de Dios. Por eso está esperando una reconstrucción de un templo para algo que realmente no tiene significado ya para Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver lo que nos dice Isaías 57. Isaías tiene que hablar. Isaías 57 en el versículo 15. Vamos a ver lo que nos dice Dios allí. Esta es una de las revelaciones más grandes de la palabra de Dios. Dice aquí, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito ¿dónde? En las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿cómo entender Éxodo 25:8? Que harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos, cuando Dios está diciendo que su verdadera habitación es allá arriba en la altura? Ahorita vamos a ver de qué habitación está hablando el Señor. ¿Cuál es esa habitación cuando Él dice yo habito en la altura? Pero también dice, desde el Antiguo Testamento, los profetas nos venían anunciando que Jehová moraba, Él vivía con el quebrantado y humilde ¿de qué? De espíritu, lo dice la palabra de Dios. El verdadero templo de Dios también está en los cielos. ¿Dónde está el verdadero templo de Dios? El verdadero templo de Dios está en el cielo. El que hizo la morada para habitar eternamente con su pueblo, la hizo en el cielo. El templo de la tierra, lo único que estaba haciendo era tipificando la morada donde Dios habitaba. ¿Y cuál es el verdadero templo donde Dios habita? Aquí. Alabado sea el nombre del Señor, porque ¿cómo fue que dije? El templo terrenal, lo único que estaba haciendo era tipificar el templo celestial. Vamos un momentico al libro de Hebreos, capítulo 8, y enseguida vamos a leer el versículo 5. Y mira lo que nos dice ahí: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y aquí está hablando de los sacerdotes, aquí está hablando también de un santuario en los cielos. Desde el versículo 1 y versículo 2 dice: ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, no el terrenal, sino el celestial. Y en el verso 5 lo que estamos leyendo es que ellos servían a lo que es figura y sombra. ¿Cuál era la figura y la sombra? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra, los sacerdotes que servían en el santuario, en el templo terrenal, aquello era una figura, aquello era una sombra de algo que venía, que era mucho mayor, que era lo celestial, que era lo verdadero. Todo aquello era algo que estaba tipificando, estaba como prefigurando algo grande que de verdad iba a ocurrir. Y aquí vamos a aprender que era la redención del ser humano y el plan de salvación que a través del santuario se ponía de manifiesto. Pero sigue diciendo,
de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mire cómo lo repite, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que le damos gracias a Dios que aún en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, vuelve y repite que el santuario terrenal era ¿qué cosa? Una sombra que le fue mostrado por el mismo Dios. Así que es un santuario verdadero. ¿Y por qué los hombres se fían tanto? Se fían mucho, mucho, mucho en el santuario de la tierra y no se dan cuenta que lo que Dios está diciendo con todos estos libros, el final de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y todos los libros de la Biblia, Apocalipsis, todos los libros de la palabra de Dios, lo único que está diciendo es, si ustedes estudian el santuario terrenal, si ustedes estudian lo que se hacía en el templo terrenal, ustedes van a aprender perfectamente todo en cuanto al plan de salvación de ustedes y van a ver qué es lo que ahora se está realizando en el verdadero, que es el santuario celestial. Eso es lo que estaba diciendo Dios realmente. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, cuando leemos un poquitico más atrás, en el verso 3 del mismo capítulo 8 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido. Vamos a prestarle atención a cada palabrita de la que estamos nosotros leyendo. Los sumos sacerdotes, y no nos dice alguno, eran todos los sumos sacerdotes. Yo estaba viendo un reportaje sobre Israel, ahora último, ya escogieron ya hasta el sumo sacerdote que va a oficiar, el nombre ahora se me olvidó, lo tengo ahí en un material que tengo, pequeño de 5 minutos. Ya escogieron el sumo sacerdote que va a oficiar en el nuevo templo. Están preparando a los niñitos pequeñitos, a los cantores del templo con vestiduras levíticas, lo están ensayando y todo está preparado. Está preparada el arca del pacto nueva que hicieron, el arca de la alianza que hicieron, por si no aparece porque aún andan en búsqueda del segundo. Y ellos tienen como que visto, según unas profecías y unas cosas que tienen, dónde es que está esta arca del pacto. Realmente si va a ser edificado o no, vamos a dejarlo en manos de Dios y vamos a verlo en el próximo tema. Vamos a verlo en el próximo tema. Entonces, nos dice, versículo 3, vuelvo a leer, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. El texto que leímos ahora mismo, el verso 3, ¿para qué está constituido el sacerdocio? ¿Para qué estaban constituidos? ¿Qué es lo que constituye a los sacerdotes? ¿Cuál era su función original? Nos dice el texto que ellos estaban constituidos ¿para qué? Para presentar ofrendas. ¿Ofrenda dónde? Obviamente en el templo, obviamente ¿dónde? En el santuario, en la morada de Dios. Esto era el todo del santuario y del templo de Dios. El todo del santuario era ¿qué cosa? La presentación de las ofrendas. Y vamos a meternos un poquito profundo para poder entender el tema del templo, si es válido o no, si es necesario que sea edificado o no, si a Dios le importa o le interesa que este templo sea edificado o no, porque la palabra de Dios tiene que hablarnos a nosotros, que eran esas ofrendas que presentaban los sumos sacerdotes, nos tiene que decir cuál es el significado de estas grandes ofrendas. Acuérdense que le acabé de decir ahora mismo, que antes de ser templo, cuando Salomón primero era un tabernáculo, pero antes del tabernáculo, esto fue tabernáculo con el pueblo de Israel, antes del tabernáculo teníamos nosotros piedras, hacían altares los grandes hombres de Dios. Los sumos sacerdotes estaban constituidos para presentar ofrendas y sacrificios. Este texto es tan importante para lo que vamos a ver. Las ofrendas y los sacrificios son muy importantes. Nosotros vemos a los grandes hombres de Dios ofreciendo sacrificios. El primer grande hombre de Dios era Adán. Aunque cayó en pecado, aunque pecó, ofrecieron sacrificios. ¿Y cómo Adán ofreció sacrificios? Ofrecieron sacrificios. Imagínate que Adán pecó
Y la palabra de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Imagínense que no hubiese derramamiento de sangre, Adán verdaderamente nunca iba a ser perdonado. En cuanto Adán pecó y su esposa se vieron desnudos. Y en cuanto ellos pecaron se pusieron hojas encima de higuera. Y lo que hizo Dios fue ofrecer un cordero. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. El cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y cuando el cordero fue ofrecido, allí tenemos Génesis 3, que dice que Dios lo cubrió con ¿qué cosa? Con túnica de piel. ¿De dónde salieron esas pieles si no había muerte todavía? Y tenemos el capítulo 3 y todavía Caín no había matado a Abel. Allí hubo un sacrificio de un sustituto. Y ese sustituto prefiguraba algo o alguien. Que vamos a verlo ahora. Los grandes hombres de Dios siempre ofrecieron sacrificios. Tenemos a Adán ofreciendo sacrificios. Luego vemos a Abel ofreciendo sacrificio de animales. Ofreció también un sacrificio Caín, pero el sacrificio no fue aceptado. Vemos un poquitico más adelante a Abraham ofreciendo sacrificio. Vemos a Isaac, a Jacob. Luego vemos a Salomón, a David, a todos los grandes hombres de Dios. Tabernáculos, altares, templos, ofreciendo sacrificio. Antes de que el templo fuese construido, altares, pero ofrecían sacrificios. Vamos un momentico al libro de Hebreos, allí donde estamos, en el capítulo 11, y en el versículo 4, y lo vamos a ver un poquito más claro. Mira lo que nos dice aquí de Abel. Dice, por la fe Abel, así que Abel también tenía fe, no solamente por las obras. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué ofreció Abel? Sacrificio. ¿Y sacrificio de qué? De animal. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. La palabra de Dios nos habla que sus obras con ellos siguen en Apocalipsis 14:13. Así que, ¿quién es que da testimonio del hombre? Dios es quien da testimonio del que es justo a la vista de él. Tenemos el caso de Job, que ofrecía sacrificios. No solamente por él, sino también por todos sus hijos, por toda su familia. Diariamente ofrecía sacrificio a Dios. ¿Y cómo Dios veía a Job? Lo veía un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal completamente. Así que Dios justifica al pecador, nos dice la Biblia, desde el Antiguo Testamento, por los sacrificios que hacían. Y Abel tenía fe, nos dice este mismo texto. Lo dice claro, por las ofrendas. Así que vamos directamente a Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 17. Y miren lo que nos dice acerca de la fe y de las obras, estos sacrificios que se hacían. Estos sacrificios eran obras, ¿sí o no? Eran obras que ellos hacían, cosas que ellos ejercían, pero ellos no lo hacían para salvarse por estas obras. Porque muchos dicen que en el antiguo pacto se salvaban por las obras y en el nuevo pacto se salvan por la fe. Y ustedes se van a dar cuenta cómo el tema del templo, el tema del santuario, tiene que ver con todo este tema de obra, de fe, de sacrificio. Mira lo que nos dice. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Aquí la fe ponemos a la realidad. Y aquí la obra, en el tema de los patriarcas, ponemos a los sacrificios que ellos ofrecían. Los sacrificios tenían que simbolizar a alguien en quien ellos tenían fe que venía. Vamos un poquitico más adelante, nos dice el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Así que Abraham fue justificado por las obras. Miren lo que sigue diciendo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con qué cosa? Con sus obras. Así que la fe y la obra van juntas, van de la mano. Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que la justicia de Dios se muestra por la fe, como dice el libro de Efesios capítulo 2 del 8 al 10, que obra también por el amor. La fe obra, fe para que nosotros obrásemos. Pero sigue diciendo,
En Romanos 4, mira lo que nos sigue diciendo acerca de Abraham. Romanos 4, del 1 al 3. Vamos a profundizar un poquito. Romanos 4, verso de 1 al 3. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí también parece que tenemos otra contradicción. Porque nos está diciendo aquí que si Abraham fuese justificado por la carne, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Como que Abraham no fue justificado por las obras, fue justificado por la fe. Y allí da un completo Santiago diciendo que las obras forman parte de esta misma fe. Realmente el hombre es justificado por la fe. Mire, sigue diciendo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que, ¿qué cosa? Que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿En quién creyó Abraham? En aquel que justifica al impío. ¿Y quién era aquel que justificaba al pecador? Se llamaba Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia nos dice en el libro de Juan, lo vimos en el capítulo 8, versículo 56, dice que Abraham creyó en Cristo Jesús, porque Abraham vio los días de Cristo y se gozó. Abraham llegó a ver a Cristo. Él llegó, tuvo una visión de lo porvenir de Cristo, de la simiente prometida que se le había prometido. Antes de venir Israel, con el santuario, con el pacto, con las promesas, con todo lo demás, ya los patriarcas creían en la profecía y en la promesa que se le había dado desde el Edén. Cada uno de los patriarcas, Adán, Abel, todos los que ofrecieron sacrificios que acabamos de mencionar, todos ellos, los patriarcas, creían en una promesa, era una simiente. Vamos un momentico a Génesis 3:15, lo que estamos viendo es de suprema importancia para poder ver el tema del tercer templo de Jerusalén. Vuelvo a recalcar en cada momento del tema, es más que importante lo que estamos viendo. Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad. Es una profecía directamente que se le dio a quién. ¿Con quién estaba hablando aquí? Desde el versículo 14 dice que Jehová dijo a la serpiente. Y lo que le dijo a la serpiente fue que pondría enemistad entre ti y la mujer. Aquí vemos una serpiente y vemos una mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta serpiente está tipificando a alguien. Esta mujer está tipificando a alguien. Cuando vamos a Isaías 27:1, nos dice allí, nos habla de Leviatán, serpiente veloz, serpiente tortuosa. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice que la serpiente antigua, el cual es diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, dice que fue arrojado a la tierra. Allí en Apocalipsis 12:9. ¿Cuál es el único capítulo de toda la Biblia donde aparece una mujer, donde aparece una serpiente y donde aparece una simiente? En Génesis. El único capítulo de la Biblia, aparte de Génesis 3:15. Génesis es la profecía, pero hay otro capítulo que es la revelación de esta profecía. ¿Cuál es el único capítulo en toda la Biblia donde aparece una mujer? Donde aparece Apocalipsis ¿qué? 12, Apocalipsis 12, 16. Una mujer, una serpiente y una simiente. La mujer estaba encinta, estaba embarazada. Primero el dragón estaba furioso contra esa mujer. Luego en cuanto nace el niño, se puso contra el niño. Lo quería devorar tan pronto como naciese, ¿se acuerdan? Pero no pudo. El niño fue arrebatado para el cielo y luego se enfocó los cañones nuevamente contra la iglesia que venía. Esta es la historia del pueblo cristiano, pero vamos a seguir. Porque nos dice aquí que la mujer tenía una ¿qué cosa? Una simiente. Y todos los grandes hombres de Dios, todos los patriarcas creían ¿en quién? En esta simiente. Primeramente vamos a ver un poquitico sobre la simiente. ¿Qué cosa es esto de la simiente? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el templo de Dios? En el capítulo 26 del mismo libro de Génesis, miren lo que nos dice de Abraham. Cuando aquí hablamos, estamos dando versículos clave. Estamos dando versos clave. ¿Saben por qué? Génesis 26, porque Abraham no es cualquier persona para el judaísmo.
y Moisés. Cuando hablamos de Abraham o de Moisés, estamos hablando de los líderes del pueblo judío. Estamos hablando de los fundadores del judaísmo. ¿Estamos entendiendo? Por eso tocamos mucho y recalcamos mucho a Abraham, a Moisés y a otros patriarcas también y otros profetas, pero los principales son Abraham y Moisés. Abraham y Moisés eran lo que los fariseos siempre estaban defendiendo cuando hablaban con Jesús, ¿se acuerdan? Pero mira lo que nos dice aquí de Abraham. Dice, versículo 4, Génesis 26, versículo 4, dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas las tierras, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Si fuese exclusivamente esto para Israel, una profecía para Israel, nos damos cuenta que esto todavía no se ha cumplido. Porque Israel solamente siempre querer ser sola, querer estar para ella sola, llevar el mensaje para ella sola y no repartirlo al mundo entero, se quedó exclusivamente para ella. Está en una sola nación, pocos en número aún todavía. El pueblo de Israel no ha cundido, los israelitas, en toda la tierra, sino que se mezclaron entre todas las naciones paganas, entre todas las naciones vecinas y también con los gentiles, que un día fueron llamados para la reconstrucción del nuevo Israel. Pero nos dice aquí el texto de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, serán benditas en tu simiente. Dense cuenta que no habla de simientes. El texto nos dice en tus simientes. Cuando habla de descendencia, habla en qué cosa? En plural. Pero cuando habla de la simiente, habla en singular. ¿Quién era esta simiente? Que iba a ser la simiente de Abraham. Vamos un momentico al libro de Gálatas, que la Biblia tiene que hablar. Dice por allí: Cristo, están adelantados, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, miren lo que nos dice. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Esto es importante. Como si hablase, dice aquí, fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es ¿quién? La cual es Cristo Jesús. Un poquitico más abajo nos dice en el versículo 29: si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, heredero según la promesa. Todos los patriarcas, todos los profetas, todos en el Antiguo Testamento creían en la simiente prometida. Luego de los patriarcas vino, obviamente ya vemos a la palabra de Dios, vino el pueblo de Israel. Con él se hizo pacto, se le dio un santuario, se les dio realmente al pueblo de Israel, en Éxodo 19, cuando se hizo un pacto con ellos, en el capítulo 20 se les dio ley y se les dio también gracia. Porque automáticamente que al pueblo de Israel se le da la ley, imagínense que ellos estaban esclavos y la palabra de Dios dice que mientras estaban esclavos en Egipto, Dios no les podía dar ley. Porque nadie puede servir a dos señores. Mientras están con el faraón, no pueden servirle a su ley. O podía Israel guardar el sábado mientras estaban en Egipto, o tenían que trabajar duramente el sábado. Mira, si venían con una de esas leyes como que había que trabajar en sábado, le iban a poner el doble de trabajo de lo que tenían que hacer. ¿Se dan cuenta cómo Dios tuvo que liberar a un pueblo? Bautizarlos por el Mar Rojo, hacer pactos con ellos en el monte, y luego de hacer pacto con el pueblo les da la ley. Pero déjenme decirles que en cuanto les da la ley, eso está desde el versículo 3 de Éxodo 20 al versículo 17, automáticamente del versículo 18 en adelante dice que Moisés, porque el pueblo no quiso más escuchar la voz de Dios, ya tenía miedo. Habla tú a través de nosotros, ya sabemos que existe Dios. Un poquitico más adelante nos damos cuenta que Moisés entró y entonces Dios le dio todas las instrucciones en cuanto a las leyes ceremoniales, todas las leyes que venían después de la ley, las leyes que escribió Moisés con su propia mano, y todas estas instrucciones estaban mezcladas y le daban vuelta realmente al santuario y a todo el servicio del templo. Dios le dio ley, pero automáticamente le dio gracia. Esa gracia, esas leyes que le fueron dadas el mismo día, en el mismo momento cuando Dios le da la ley a su pueblo, no esperó 3 meses, no esperó 4 meses, no esperó 2 semanas, sino que en cuanto le dio la ley, también le dio la gracia. Todo esto tenía que ver con Cristo. Todo esto tenía que ver con el sacrificio en quien ellos tenían que poner su fe para salir absueltos del pecado
en el cual estaban metidos cuando deshonraban la ley de Dios. Vamos un momentico al libro de Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Y ahí lo dice un poquitico más claro. Mira lo que nos dice. Llamó Jehová a Moisés. Estaba en la oscuridad, Moisés fue a la oscuridad. Y habló con él. Dese en cuenta que el pueblo no sabía nada de lo que le iba a decir a Moisés. Desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y dile. Es decir, todas las instrucciones que vienen ahora en el libro de Levítico fueron únicamente dictadas a quién? Dictadas a Moisés. Fueron directamente a quién? A Moisés. Y luego de Moisés como un intercesor fueron al pueblo. Mira, aquí en los capítulos de Levítico 1, 2, 3, 4 en adelante, podemos apreciar claramente los distintos tipos de leyes, de sacrificios y de ofrendas de animales. Levítico es puro sacrificio, ofrenda de animales. Podemos ver la definición de ley ceremonial, por así decirlo, en el capítulo 7, versículo 37. Vamos a decir que sea definición de ley ceremonial, porque hay tantos sacrificios envueltos en este solo texto. Miren lo que dice. Esta es la ley del holocausto. Levítico 7:37. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y de sacrificio de paz. ¿Vieron cuántos sacrificios? Había muchos más sacrificios. Por ejemplo, está lleno en todo el capítulo. En el capítulo 6, versículo 25, miren, allí nos habla, esta es la ley del sacrificio expiatorio. Pero aquí en el capítulo 7, verso 37, donde estamos, nos dice, esta es la ley del holocausto. Lo que hacían los patriarcas delante de Dios, ofreciendo el corderito, ¿era holocausto, sí o no? ¿Era un holocausto? ¿Sí o no? ¿Y por qué hacían holocausto? Para poder estar en paz con Dios. Mira, dice, esta es la ley del holocausto. La ley de la ofrenda del sacrificio por el pecado. ¿Era una ofrenda que estaban haciendo los patriarcas, sí o no? ¿Era un sacrificio por el pecado, sí o no? Era sacrificio por la culpa. Habían transgredido, por ejemplo, los hijos de Israel habían transgredido algo ahora que tenían que tomar esta ley, que era la otra ley, la ley ceremonial, para poder estar en paz con Dios por esta ley que habían abolido, sí o no. Exactamente, eran culpables de haber transgredido la ley de Dios, la ley de las consagraciones. Cuando ellos sacrificaban un cordero, se consagraban delante de Dios. Cuando ellos hacían un sacrificio, estaban en paz para con Dios. Pero además ese sacrificio era un símbolo del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Así que todo esto nos dice qué hacer cuando la persona peca. Todas las leyes que están envueltas en el santuario, todo lo que tenía que ver con los ritos del santuario, con las ceremonias del santuario, eran simplemente ¿para qué? Para estar en paz con el Señor por haber pecado en contra de los 10 mandamientos de la ley moral, que eran leyes diferentes. Una fue dada por Dios, el pueblo lo escuchó, fue con su dedo, fueron en tablas de piedra, y las otras fueron dadas a través por Dios, pero a través de Moisés, escrita en un libro que se puso al lado del arca del pacto, mientras la ley de Dios fue puesta dentro del arca del pacto. Así que la moral, mientras la otra me decía qué hacer por el pecado, qué hacer cuando yo pecaba, la moral nos dice propiamente dicho qué es el pecado. Una ley nos manifestaba qué era pecado y que necesitábamos a un Salvador. Eso era simple templo, todo giraba en torno ¿a qué cosa? A sacrificio, a salvación, a estar en paz con Dios. Vamos a ver unos ejemplos acerca de esto, porque la Biblia nos tiene que hablar. Estamos tocando textos del Antiguo Testamento porque es necesario tocar de la misma Torá, porque en la propia Torá está el inicio o la base de todo lo que vamos a ver en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento y en todos los lugares. En el capítulo 4 de Levítico, esto está más que claro, que la ley, la ceremonia, los ritos que se hacían en el santuario estaban ligados a la ley de Dios, de los 10 mandamientos, y era lo que debía de hacer el hombre para poder estar absuelto por la culpa de transgredir la ley de los mandamientos. Entonces dice, si alguna persona del pueblo, versículo 27, Levítico 4, 27 al 29, dice, si alguna persona del pueblo
Pecare por hierro. Había dos tipos de pecado. Un pecado que podía arrepentirse y había otro pecado que era de mano alzada. El pecado de mano alzada ya no tenía perdón. Tenía que ser cortado del medio del pueblo. Dice, si alguna persona pecara por hierro, haciendo algo en contra, mírenlo aquí como está claro todo en la palabra de Dios, haciendo algo en contra de qué cosa, de alguno de los mandamientos de Jehová. Y ahora vamos a ver qué tipo de mandamientos eran estos en otro ejemplo que vamos a ver ahora. Es sumamente importante esto que estamos viendo, más de lo que nos imaginamos. Si alguna persona pecaba en contra de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se ha de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra. Tenía que traer una víctima por haber pecado. Y dice, una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Este animalito, esta cabra sin defecto, era un símbolo de alguien. Vamos a ver el verso 29, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Así que había, ¿qué cosa? De huello, había sangre, había muerte de un animal por haber pecado en contra de los mandamientos de Dios. Y en esto se basa el libro de Levítico, casi podemos decir. Porque todo lo demás, las medidas del templo, todos los utensilios, todo lo que se hacía era en torno a algo que era lo que le daba al pueblo salud y paz para con Dios. Eran las ofrendas para poder estar a tono con la ley de Dios. Pero esa ofrenda era un símbolo de alguien. Desen cuenta que dice que tenía que poner su mano sobre el animal. ¿Y por qué tenía que poner su mano sobre el animal? Porque poniendo su mano sobre el animal, ejercía fe sobre el animal y era en la cabeza del animal. Y nos dice hoy en día que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero ponía fe en el animal, en la cabeza del animal. Pero aparte de eso, transfería su pecado al animal. Y habían dos formas que el pecado de la persona entraba al templo o al santuario o al tabernáculo, como podamos decir. Una era por la sangre que se asperjaba, la sangre que se llevaba del lebrillo, del animal, de todo lo que soltaba en borbotones por haber sido degollada. Esa sangre entraba al santuario y el sumo sacerdote la asperjaba en el velo. Detrás del velo también la sangre era asperjada. Y la otra era porque el sacerdote comía la carne y entraba al santuario a ofrecer en el lugar santo, también comiendo la carne. Todo esto fue en Cristo Jesús. Cristo llevó en su carne cuando vino a este mundo nuestra naturaleza pecaminosa. Pero también Cristo se hizo pecado por nosotros. Podemos verlo en el libro de Gálatas capítulo 3. Y cargó todas las maldiciones sobre sí para darnos la bendición a cada uno de nosotros. Cristo Jesús fue la ofrenda que ofreció su sangre en sacrificio. Ese animal que se degollaba, que era un cordero. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 29 nos dice Juan, cuando lo ve que él viene a bautizarse, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Cristo Jesús, cuando vino a este mundo, era el Cordero de Dios, y dice claramente la palabra de Dios que quitaba el pecado del mundo entero, entonces no era simplemente mera ceremonia, mero sacrificio que quitaba el sacrificio del pueblo de Israel, nada más a través de un santuario, porque ahora vino el verdadero Cordero que iba a quitar el pecado de qué cosa, del mundo entero. Ahora el mundo entero tenía acceso al santuario de Dios, porque había un Cordero que iba a ser realmente sacrificado por todo el mundo, y ese Cordero era el Cordero de Dios. Además de eso, en el libro de Apocalipsis capítulo 8, miren lo que nos dice ahí, capítulo 13 versículo 8, Apocalipsis 13, 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Lo que dijimos ahorita, Génesis 3:21. Cuando el Señor degolló el animal, hubo sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Quién fue aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario por salvar al pecador? Vamos a verlo en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con
sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Este es el texto que lo dice. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 9. Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles. ¿Quién fue este que fue hecho poco menor que los ángeles? Cristo Jesús, que fue hecho como los hombres. En el Salmo 8 habla acerca de esto. Y dice: a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Quién fue que vio muerte? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo Jesús murió por todo el mundo, hermano. Esto hay que entenderlo. Aquellas ofrendas, aquellas ceremonias, aquellos ritos que estaban relacionados al templo, estaban relacionados al santuario, me decía que yo debía de hacer antes del antiguo pacto para poder estar a tono con la ley de Dios, porque había pecado. Es decir, esto me llevaba directamente a aquella simiente prometida, y yo ponía mi fe sobre el animal, y realmente el animal era para mí la simiente prometida que había de venir, y él tomaba mi lugar y moría por mí. ¿Entendían eso los judíos, sí o no? ¿Entendían los judíos del tiempo de Moisés que el animal era un símbolo de Cristo, sí o no? Si lo entendían, por esto hacían este acto. Los líderes judíos, Moisés, Aarón, sus hijos, y todos fueron instruidos completamente en la ley para enseñarle al pueblo que esto era un símbolo de alguien que tenía que venir y morir por la humanidad. ¿De qué vale un templo nuevamente edificado cuando se rechaza el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo? Cuando ya no tiene validez, cuando no tiene realmente sentido. Estar derramando sangre nuevamente de animales, tener a un sumo sacerdote que no es el que entró en el santuario celestial. ¿De qué vale nuevamente un templo? Vamos a ver otro ejemplo para darnos cuenta que realmente esto era así. Se pecaba en contra de la ley de Dios, y luego de pecar en contra de la ley de Dios, había otra ley que me decía qué hacer para salir absuelto de ese pecado. En el capítulo 6 del mismo libro de Levítico, nos dice desde el verso 1: habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación. Ahora aquí nos dice y nos hace realmente la división de qué ley es que está hablando. Nos dice claramente que es la ley de los mandamientos en contra de lo que uno peca, y la otra ley que era la ley de expiación, la ley de la ceremonia, la ley de los ritos, para poder estar a tono con Jehová. Cuando una persona pecare, verso 12, hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo, prevaricación, negar a su prójimo, lo encomendado o lo dejado en su mano, o bien robar, el robo, o calumniar a su prójimo, todos estos pecados, ¿dónde se encuentran implícitos? En la ley de los 10 mandamientos. Robo, calumnia, todas esas cosas. Mire lo que sigue diciendo: o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, jurar en falso. Jurar en falso, ¿dónde se encuentra? En los mandamientos, en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Un poquitico más abajo, fíjense, no habla de pecado. El versículo 4 no habla de robo, no habla de calumnia. El versículo 5 nos vuelve a hablar de jurar en falso. Ahora dice, en el versículo 5, todo aquello sobre lo que hubiere jurado en falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Ahora, había que hacer expiación por esos pecados. Miren lo que nos dice el verso 6, que luz. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para su expiación. ¿Es clara la Biblia, sí o no, man? Todo lo que estamos leyendo hasta ahora es clarito. La gente pecaban en contra de la ley de Dios, tenían que traer un corderito que decía que ese iba a ser su sustituto. ¿Hemos entendido todo perfectamente, hermano? Se está entendiendo todo perfectamente. Entonces, todo esto me dice que la ceremonia, lo volvemos a recalcar, los ritos del templo eran solo pasos para redimir el pecado del pecador. Toda la ceremonia era un símbolo exacto del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. La muerte del animal era la muerte de ¿quién? La muerte de Cristo. La sangre del animal era la sangre de Cristo. Es más, todo lo que había en el santuario era un símbolo de Cristo.
La puerta en la Biblia, no vamos a entrar ahora en todos estos detalles porque si no lo único que vamos a estudiar es el santuario. La puerta era un símbolo de Cristo, los colores eran un símbolo de Cristo, el altar de sacrificio era un símbolo de Cristo y de la cruz del Calvario, el lavacro era un símbolo de Cristo y de su bautismo, la segunda puerta, la tercera puerta del templo eran un símbolo de Cristo, eran el camino, la verdad y la vida, y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, él dijo, yo soy la puerta, el candelabro era un símbolo de Cristo, yo soy la luz del mundo, la mesa de los panes era un símbolo de Cristo, él dijo, yo soy el pan de vida, el altar de incienso era un símbolo de Cristo, las oraciones que subían, todo, la cortina, el velo, lo que tapaba el santuario, todo era un símbolo de Cristo. El arca del pacto era un símbolo de Cristo. La chequina era la gloria, y lo vimos en la Biblia en Juan capítulo 1. Todo era un símbolo de Cristo, pero déjenme decirle que todo, aunque era un símbolo de Cristo en el santuario, escuchen bien, hermanos, aunque todo era un símbolo de Cristo en el santuario, todo giraba en torno al sacrificio de Cristo. Todo era un giro interno que se estaba dando por el sacrificio del Cordero. Si no había Cordero, ¿era válido el santuario? ¿Era válido que un sacerdote entrara al santuario? ¿Era válido hacer una expiación y una limpieza al final en el templo si no había Cordero? ¿No había remisión de pecados? Entonces, solo hay un medio de salvación. Se llama Cristo Jesús. Solo la Biblia nos habla de un medio de salvación y nos dice que ese medio de salvación es ¿qué cosa? La fe en Cristo Jesús. Vamos un momentico al libro de Romanos porque nos tiene que dar algunos detalles. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 nos dice, Romanos capítulo 3, voy a ver desde el versículo 28. Romanos capítulo 3, porque ¿qué pasa? Hay algunos que hoy en día dicen que antes se salvaban por las obras y hoy se salvan por la fe, o estamos en el reino de la gracia. Realmente la Biblia no nos dice eso. Miren lo que nos dice aquí, Romanos 3, desde el 28 en adelante. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora sí que parece una contradicción. De la ley. Porque ahorita vimos que el hombre es justificado por la ley y no solamente por la fe. Eso lo vimos en el libro de Santiago. Pero aquí nos dice claramente que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hermano, yo lo que quiero decirle es que Pablo estaba muy lúcido en lo que estaba diciendo. Él sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Cuando él dice que la justificación del hombre es por la fe, es porque era por la fe. Obviamente la fe sin obra es muerta, pero la salvación, la justificación, el hombre es justificado delante de Dios por la fe en el sacrificio, que es un intermediario entre Dios y el hombre. Ese era el animal, el Cristo Jesús en el nuevo pacto. Miren lo que nos sigue diciendo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Las obras del templo, los rituales que se hacían, y además si hay alguno que quiere hacer ritual, que quiere hacer obra del templo nuevamente, ya de nada vale nada de esto. ¿Se acuerdan lo que dice en el libro de Jeremías? Mira, Pablo estaba hablando en primer lugar con un tipo de personas, eran los judíos, realmente a quien él se está refiriendo aquí en este pedazo, cuando él dijo que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, porque ellos se jactaban mucho en las obras de la ceremonia, en las obras del templo, en la circuncisión, en todo lo que agradaba a la carne. ¿Se acuerdan cuando dice por allá en el libro de Jeremías, capítulo 7, no fiéis en palabras de mentira, que dice, templo de Jehová es este? ¿Se acuerdan de todo esto? La palabra de Dios dice que ninguna de esas obras ceremoniales, ninguno de esos ritos que realmente no pueden justificar al que hace este culto, lo dice el libro de Hebreos, no es válido, porque ya vino aquel que era la realidad. En el libro de Romanos capítulo 5, en el mismo libro, en el versículo 1 lo dice claro, claramente lo dice,
justificados pues por la fe. La justicia viene por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el intermediario es ¿quién? El intermediario es Cristo Jesús. Cuando somos justificados por la fe, tenemos fe en el sacrificio. Y cuando nos dice que tenemos paz, ¿se acuerdan del sacrificio de la paz? Lo que acabamos de ver ahora mismo en el libro de Levítico. Había sacrificio por la culpa, sacrificio por la expiación, sacrificio por el pecado, la ofrenda por la paz, para estar en paz con Dios. Mírenlo aquí, tenemos paz para con Dios. Es decir, si tenemos fe en el sacrificio que hizo Cristo Jesús, es como si hubiésemos nosotros hecho completamente un sacrificio o ofrecido un corderito delante de Dios. Así que todo el antiguo templo, el antiguo tabernáculo, era solamente una sombra del verdadero sacrificio, del verdadero tabernáculo también, que es el tabernáculo de Dios y no el tabernáculo de los hombres. ¿Qué es lo que era? ¿Una qué? Una sombra, mi hermano. Todo esto era una sombra, pero ¿para qué queremos hacer visible nuevamente? ¿Para qué se quiere hacer visible el templo, el tercer templo? Si dice la palabra de Dios que solamente era una sombra, cuando lo real ahora mismo está funcionando. ¿Para qué se quiere poner una realidad? Para que todo el mundo enfoque su vista en Israel y pierda el sentido completo o la orientación que le quiere dar el mismo Dios y el mismo Cristo desde el santuario celestial. Porque ahora nos dice la Biblia que Cristo se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial. Es una sombra. Colosenses 2:17 lo dice claro, que es lo que era todos estos sacrificios, todas estas ofrendas en el Antiguo Testamento. Colosenses capítulo 2 verso 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, ¿quién es? Pero si ya llegó el cuerpo, ¿para qué quiero seguirme guiando por la sombra? ¿Verdad? En Hebreos 9, miren lo que nos dice, capítulo 9, versículo 9 también. Hebreos 9, verso 9. Aquí sí está mucho más claro todavía. Miren lo que dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Qué cosa es símbolo del tiempo presente? Bueno, si se dan cuenta, desde el versículo 1 Pablo viene hablando de santuario, viene hablando de sumo sacerdote y viene hablando de todo lo que había dentro del santuario. Dice que es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Vieron cómo nos habla de ofrenda y de sacrificio? Que eso no puede hacer perfecto a nadie. Si Pablo está siendo claro, dice que en el tiempo presente ya ese sacrificio no es válido. No pueden hacernos perfectos, no pueden hacer nada delante de Dios en verdad. ¿Para qué la construcción de un nuevo templo? ¿Creen ustedes que le agrada a Dios eso de la idea de un nuevo templo? ¿Creen ustedes que a Dios le interesaría la construcción de un nuevo templo? Es que donde quieren toda la palabra de Dios nos dice que no hace falta. Miren lo que sigue diciendo: ya que consiste todo esto solo en comidas y bebidas, en diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y cuál era el tiempo de reformar las cosas? Hebreos 9, versículo 10. ¿Cuál era ese tiempo de reformar las cosas? El verso que viene, miren que no dice qué tiempo. Pero estando ya presente Cristo, ¿qué tiempo era? A partir de la venida de Cristo, era el tiempo de reformar aquellas cosas que Dios había puesto como figura para que el hombre viese más o menos de antemano por un reflejo o un espejo cómo Dios iba a salvar al hombre, es decir, el plan de salvación. Y el plan de la redención estaban implícitos en el santuario, en la ceremonia, en esos rituales y en ese cordero. Y para que el hombre viese la obra del amor de Dios en todos estos sacrificios, el hombre tenía que, ¿qué cosa? Hacer estos cultos para poder obviamente también estar ligado a Dios y poder ser santo como Dios lo llamaba a cada uno de los israelitas, a ser santo. Nos sigue diciendo. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hermano, ¿está claro lo que estamos leyendo, sí o no?
Déjenme decirles que esta parte del libro de Hebreo, es más, los judíos rechazan este libro de Hebreo. ¿Así? Y más los judíos ortodoxos. Y algunos que han que lo han retomado y que no lo han rechazado, no les gusta mucho lo que estamos leyendo ahora. Hay algunos mesiánicos que lo aceptan, pero no les gusta lo que estamos leyendo ahora, porque aquí está Pablo siendo muy claro, que dice que el santuario que está en función no es el de esta creación, es el verdadero tabernáculo, aquel que levantó Dios. Amén. No hecho de mano, no hecho de hombre. Dice, y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Alabado sea el nombre del Señor. Si nos dice que el verdadero sacrificio, la verdadera ceremonia mundial, el verdadero rito que iba a salvar a los pecadores ya fue sacrificado de una vez y para cuándo y para siempre. ¿Para qué queremos templo? ¿Para qué sacrificio? ¿Para qué sumo sacerdote? ¿Para qué queremos derramamiento de sangre? Si ya el verdadero sacrificio, el Cordero de Dios, efectuó eterna redención. La palabra de Dios es clara, ¿sí o no? Es clarísima, mis hermanos. Miren lo que sigue diciendo. Capítulo 10, versículo 4. Miren lo que sigue diciendo. Voy a leer el versículo 14 porque hay cada detalle aquí en la palabra de Dios que no pueden dejar pasarse por alto. Versículo 14, miren lo que nos dice. Cuanto más la sangre de Cristo, del capítulo 9, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Por eso el Cordero del Antiguo Testamento tenía que ser sin defecto y sin mancha. Nos damos cuenta cómo todo va encajando. Y dice, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios, ¿qué cosa? Vivo. Usted quiere servirle al Dios vivo, hermano. Sálgase de esas religiones de obras muertas. Todos esos sacrificios, todas esas vanas ofrendas, todo eso de templo, de maravilla, todo eso es para glorificar la carne. Esas son obras muertas, no tienen que ver nada con el Dios viviente, porque ya el santuario que tipificaba aquel, ya fue puesto en función para la salvación y la redención del hombre. Amén. Versículo 4, capítulo 10, miren lo que nos dice. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nos pueden quitar los pecados. Ay, hermano, hay tanto detalle que yo tuve que resumir, recortar, quitar texto. Y cuando quité todo lo que quité, ni siquiera llegué a la mitad del tema del templo. Por eso es que tenemos que tener otra presentación y ver cómo me apuro para poder presentar todo lo del gran engaño satánico que viene sobre el fin del mundo. Porque Satanás va a venir nuevamente sobre la tierra. Así. Dice, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro, eso, verso 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto No quisiste. y expiaciones por el pecado no te quisiste. agradaron. Es decir, todo lo que vimos allí en el libro de Levítico, dice, nada de eso quisiste. Cuando murió Cristo en la cruz del Calvario ya no quiso más nada de eso. No quisiste, no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice Pablo, todavía lo están ofreciendo. Miren tan ciegos que están, que estaba el verdadero Cordero frente a sus ojos. Juan el Bautista lo llamó por su nombre. Había fariseos entre ellos y no lo quisieron. Por eso dice Juan 1, a los suyos vino. No Y lo los suyos no le recibieron, no le conocieron, no le recibieron. Y dice aquí, las cuales cosas se ofrecen según la ley de ellos, de sus ceremonias, de sus ofrendas, y que todavía quieren hacer nuevamente. Miren, hermanos, aunque nosotros estamos haciendo esto de esta manera, no es que nosotros tengamos odio en contra de los judíos, porque Dios los ama. Y no es que ellos quedaron separados para siempre como individuos, como personas para con Dios, porque Dios es tan amoroso y tan misericordioso que puede salvar al pecador. Y cualquiera que se arrepienta y conozca y reconozca a Cristo, el verdadero Cordero, el centro del templo, cualquiera que reconozca a Cristo está en el verdadero templo que ya fue edificado. Amén. Hace muchos años, antes de la edificación del primer tabernáculo de esta tierra.
Mira lo que nos sigue diciendo el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. ¿Cuántas veces nos dice aquí que Cristo tuvo que ofrecerse? Una sola vez. Pero siempre. ¿para cuándo dice? Para siempre. El sacrificio fue una vez. ¿Y para cuándo? Para siempre. Para siempre. No hacía falta ya tantos sacrificios en el día, miles de sacrificios en el año, tantos sumos sacerdotes. Y aquí en el capítulo 7 nos habla de que si se cambió la ley de sacerdocio, es necesario que haya un cambio también de ley. Y era la ley de sacerdocio, porque nos habla un poquito más adelante de la descendencia. Y era el sacerdocio según el orden levítico, ahora venía según el orden de Melquisedec, el mismo que bendijo a Abraham. No voy a hablar de ese tema ahora. Un poquitico más adelante, en el versículo 14 nos dice, y aquí de Hebreos 10, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Usted quiere saber quién es que verdaderamente es santo delante de Dios? Y no llamarle santo a una tierra, a un templo que se va a levantar, o a unos individuos que van a ofrecer sacrificios en el templo. ¿Usted quiere saber quiénes son aquellos santos? Aquellos que son perfectos por esa sola ofrenda para siempre. Los que tienen fe en Cristo Jesús. Amén. En la ofrenda que ofreció Cristo Jesús. ¿Vieron cómo se repite vez tras vez la expresión una sola vez? ¿Y cómo se repite para siempre? Varias veces se dice en el libro de Hebreos. Y todavía eso que no hemos hablado de las 70 semanas, mis hermanos. Tenemos que tocar obligatoriamente las 70 semanas para ver, porque la serie es judaísmo, cristianismo y adventismo. Y en la profecía de los 2300 días, que los judíos no la estudian, y de las 70 semanas, que se le ha separado en el mundo cristiano una semana para el final de la gran tribulación, cuando la profecía nos dice que eso tiene grave problema, separar una semana. Las profecías son históricas y van corriendo, no puede separarse, hacerse un paréntesis de 2000 años y separar la última semana de las 70 semanas que fueron dadas para el pueblo de Israel y ponerse allá cuando comience la gran tribulación. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué dice aquí a cada rato, una vez y para siempre? Que Cristo se ofreció una vez y por siempre. ¿Quieren verlo? Vamos un momentico a Mateo capítulo 27. Esto sí es grande. Mateo 27, versículo 51, miren lo que nos dice. 27. Voy a leer del versículo 50 para que vean de qué nos viene hablando. Aquí nos viene hablando de la crucifixión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En otras palabras, murió. Mateo 27. Y he aquí, Mateo 27, 51. El velo del templo, ¿estamos hablando de templo, sí o no? El velo del templo se rasgó de abajo arriba. Me están diciendo por ahí que eso no es lo que dice. El velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó ¿de dónde? De arriba hacia abajo. ¿Esto podía pasar en el santuario, hermano? Esto fue una indicación de parte de Dios que el verdadero sacrificio estaba siendo sacrificado y que había acabado de morir por el mundo entero y que ya eran en vano las ofrendas que se hacían en un santuario terrenal. Amén. De nada valía un santuario terrenal. Cesó la ofrenda. Y vamos a aprender un poquito más de esto cuando estudiemos la profecía de las 70 semanas. Cómo Dios terminó con la oportunidad. Este pueblo de Israel rechazó todas las oportunidades. La oportunidad que Dios le dio, las 3 oportunidades de las cuales hablamos en la presentación anterior, y cesó su sacrificio, cesó su ofrenda, cesó el templo terrenal y ya no tiene ninguna validez, sino que la validez
ahora la tiene el templo celestial y todos los que por fe entren con Cristo al santuario celestial. De esto estaremos hablando en la próxima presentación. Que el Señor les bendiga. Amén. Por fe Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón recibe plena salvación. Oh, gracias Él sabe el amor que Dios perdone al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó, y aunque nada venga aquí, herencia eterna tiene allí. Oh, gracias Él sabe el amor que Dios perdone al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. Aquí peregrino es, unción allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Oh, gracias Él sabe el amor que Dios perdone al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrarás la salvación, pues se logró la redención. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que la fe es en Cristo el Redentor. Amén. Hoy el pecador se salva a través de nuestro Señor Jesucristo, ya no a través de ofrendas, sacrificios, ceremonias, rituales, mucho menos poner la vista fija en un templo terrenal que ya no es símbolo de nada. No es símbolo de nada. El antiguo era símbolo de Cristo y del templo celestial. Que Dios nos ayude a poder ver el próximo tema y vamos a arrodillarnos para tener una palabra de oración. Padre celestial que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por tu palabra, porque es tan clara, Señor. Amén. Es tan clara y hay tanta luz allí para los que desean, Señor, ver tu verdad. Para los que desean escudriñar, Señor, irse más profundo en las Escrituras, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo quien lo dirija a la verdad y a la salvación. Padre, nosotros queremos ser salvos, no queremos hacer meras ceremonias, meros ritos, Señor, que para nada aprovechan. Tener puestas cosas arriba, llevar carga, Señor, que ni siquiera la podemos llevar. Solamente tú llevarás nuestras cargas y así nos lo has dicho en tu palabra. Así que confiamos en ti, Señor. Tú, nuestro sacrificio inmenso, Amén. el grande Señor de todo el universo, se dio a sí mismo para morir por el pecado. Así que te damos gracias, loor, por los siglos de los siglos, Señor, porque estaremos en aquel templo, en el celestial, todos los redimidos, Señor, juntamente con los judíos que te acepten, Señor, y así seremos para siempre salvos contigo. Estaremos en la morada por siempre, Señor. Padre, te pedimos que tú nos bendigas en el resto del día. También te pedimos, Señor, que tú seas con todos tus hijos en la ancha faz de la tierra y en todo el mundo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén.